Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Busquemos el capítulo número 20. Los días martes hemos ido avanzando en el estudio de este libro y en la última oportunidad completamos el capítulo 19. De manera que vamos a leer ahora en el capítulo 20. La palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 en adelante: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos y hermanas. Hermanos, en esta oportunidad continuamos con la visión del libro de Apocalipsis, que a partir del capítulo 12 nos ha venido mostrando las sucesivas derrotas que Satanás, o el dragón, o el diablo, o serpiente antigua, como se le llama, ha venido sufriendo en la medida que los propósitos de Dios han ido avanzando. Parte de ese esfuerzo de Satanás por no ser derrotado es que él levanta lo que podríamos llamar su equipo de trabajo, que está formado por la bestia y por el falso profeta. Pero a la vez anterior, cuando finalizábamos el capítulo 19, encontrábamos precisamente la derrota de estos dos personajes. La parte final del versículo 20 del capítulo 19 dice, bueno, leámoslo todo el 20 mejor: pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Entonces, ahí tenemos como tanto la bestia como el falso profeta son derrotados y son arrojados al lago de fuego
el cual nosotros también lo conocemos como el infierno, y más adelante vamos a ver que también se le da el nombre de la muerte segunda. Pero no solamente son derrotados el falso profeta y la bestia, sino que además la gran compañía que venía apoyando al dragón y a sus enviados. El 21, que es el último capítulo el último versículo del capítulo 19, nos dice: los demás, refiriéndose a esa multitud que apoyaba a Satanás, fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Estudiamos la vez anterior que el que monta el caballo es el Señor Jesús, y que la espada de su boca es su palabra. De manera que dice que ellos son exterminados. Entonces ahora Satanás se ha quedado solo. A continuación de esa derrota de su compañía, es que ahora llegamos al capítulo 20, donde en el versículo 1, que es una continuación del relato, se nos dice: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Note que en este versículo 2 se nos están dando los 4 nombres de Satanás, como también se nos dieron en el capítulo 12, que es donde comenzó el relato de sus derrotas. Ahí están los 4 nombres. Se dice que sujetó al dragón, ese es el primer nombre. Luego dice aquella serpiente antigua, es el segundo nombre. Luego el diablo, que es el tercer nombre, y Satanás, que sería el cuarto nombre. Ahora, note que mientras a la bestia y al falso profeta se le da ya un castigo definitivo, porque son arrojados al lago que arde con fuego y azufre, y de ahí no van a salir ya más. Y a diferencia de la multitud que les acompañaba, que dice que también todos fueron exterminados y sus cuerpos fueron comidos por las aves, a diferencia del final definitivo de ellos, la sorpresa de este capítulo 20 es que para Satanás todavía no hay un final, sino que lo que hay es solamente un arresto, podríamos decir. Satanás es arrestado por este ángel que dice que baja del cielo, y no es un ángel que viene a combatir contra Satanás, porque no trae ninguna espada, sino que lo que trae, dice, es una llave y una cadena. La llave es para abrir el abismo, y la cadena, como lo vemos a continuación, es para atar a Satanás. Y efectivamente es lo que el ángel hace. Versículo 3 dice que lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Entonces Satanás es atado con la cadena que este ángel trae. Esta cadena, obviamente, hermanos, no es una cadena física, porque no hay nada físico que pueda detener a Satanás. Recordemos cuando el Señor Jesús llegó a la región de los Gerasenos, y había allí un hombre que estaba endemoniado, dice la Biblia, y los vecinos habían tratado varias veces de sujetarlo con cadenas y con grillos,
Pero dice que el hombre había roto las cadenas y también él destrozaba los grillos y se libertaba todo el tiempo. Eso es lo que ocurriría con cualquier cadena física. Que si los demonios que estaban en el hombre Geraseno, él las podía romper con facilidad, cuanto más Satanás. Pero aquí estamos hablando de una cadena de naturaleza espiritual. Porque recordemos que Satanás es un ser poderoso, como lo hemos mencionado en este libro de Apocalipsis. Sin embargo, él no puede hacer nada que Dios no se lo permita. Y por eso es que Dios le coloca límites. Y en esos límites Satanás no los puede traspasar, porque son como esa cadena espiritual que lo retiene a él. El ángel ata a Satanás, dice que abre el abismo, que es el mismo abismo que vimos en capítulos anteriores, que también es el Señor quien lo abre para dejar que salieran los demonios que habían estado allí encerrados. Y dice que salieron para atormentar a los seres humanos, y aún con el tormento de esos demonios dice que no se arrepintieron, sino que continuaron en sus hechicerías, en sus idolatrías y en sus pecados. Pues ese mismo abismo que un ángel del Señor había abierto para dejar libres a los demonios, este nuevo ángel lo vuelve a abrir, pero ahora para encerrar ahí a Satanás. Entonces Satanás ya está atado, pero luego dice que lo encierra en el abismo y lo tapa. Aunque no se describe la acción, uno podría pensar que la llave que llevaba en su mano el ángel sirve precisamente para eso, para poner el cerrojo del abismo. Claro, todo esto, hermanos, es de una naturaleza espiritual. Pero, como le decía hace un momento, ¿por qué Dios le da tantas largas al tema de Satanás? ¿No sería ahí el mejor momento para acabar con él de una vez por todas? Y así como Dios a la multitud, a todos los exterminó, así como a la bestia y al falso profeta ya los arrojó al lago de fuego y azufre, ¿por qué no lo hace con Satanás? No termina con él, no lo manda a condenación, sino que solo lo detiene, lo ata y lo encierra por 1000 años en el abismo. Por eso le decía, Dios lo que hace es arrestarlo. ¿Por qué razón? Ahí, hermanos, entramos en un tema que es complicado, porque recuerde que nosotros no tenemos que preguntarle a Dios nunca el por qué. Comenzando porque Él nunca se lo va a decir. Y aún si se lo dijera, usted no lo entendería. No tiene sentido preguntarle por qué. Pero es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Por qué a la bestia y al falso profeta sí los envía a condenación de una vez? Y a la multitud la extermina de una vez también. Pero ¿por qué a Satanás solamente le da un arresto y no termina con él de una vez? Como nos estamos preguntando el por qué, y hemos dicho que esa es una pregunta que no tiene respuesta, pero si hay algo, hermanos, que podemos decir en torno a esto, y es que somos nosotros los seres humanos los que todo el tiempo queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Y ahí vienen preguntas tales como:
¿Por qué Dios no acaba con el diablo ya? O a veces algunos son más atrevidos y dicen, bueno, si yo fuera Dios y si yo fuera omnipotente como Dios lo es, y si yo amara infinitamente como Dios ama, yo ya no permitiría que hubiera más maldad. Yo ya no permitiría que Satanás continuara haciendo más mal, sino que yo lo acabara a él ya de una vez. Eso es atrevido. ¿Por qué? Porque usted está queriéndole corregir la plana a Dios. Usted piensa que Dios está haciendo mal las cosas al dejar a Satanás por milenios, porque él ha habitado sobre este planeta por milenios y sigue libre. Y en el final de los tiempos, como lo estamos viendo, aunque su equipo de trabajo será eliminado para siempre, él todavía no. ¿Por qué Dios solo lo arresta y no termina con él? Lo que podemos decir es que Dios tiene sus planes, y esos planes contienen sus tiempos. En este mismo libro de Apocalipsis hemos ya encontrado cuando serán desatados los ángeles que están atados junto al río Éufrates, que son demonios poderosos. Vimos en Apocalipsis que dice que están ahí atados para el año, el mes, el día y la hora que Dios ha establecido dentro de esos planes. El plan de Dios contempla todos los detalles y cada elemento lleva su momento, lleva su tiempo. Ahora, responder a la pregunta, ¿por qué Dios lo hace así? Ya le dije, no la podemos responder. Sería un atrevimiento querer uno explicar la sabiduría de Dios. Pero lo que sí podemos saber es que todo lo que Dios hace, como dice su palabra, es justo, es bueno y es santo. Entonces, si Él no va a destruir de una vez a Satanás, sino que solo lo arresta por 1000 años, bueno, y no solo es un arresto, sino que la otra sorpresa es que al final del versículo 3 dice que después de esos 1000 años habrá de ser soltado por algún tiempo. Es decir, que no solamente Dios, en lugar de destruirlo, lo arresta, sino que para colmo lo va a volver a soltar y le va a dar libertad de nuevo. Ahí es donde usted puede decir, esas son las cosas que yo no entiendo. Porque usted puede pensar, bueno, si hubiera un hombre malo, muy malo, un criminal, que precisamente porque es un criminal se le tiene encarcelado, usted dice, yo no lo soltaría por nada, porque si lo suelto irá a causar daño a más personas. Eso hablando de un ser humano, de un criminal. Pero ¿quién más criminal que Satanás? Del cual el Señor Jesús dijo que Él solamente ha venido a matar, a robar y a destruir. Entonces, ¿a quién se le ocurre dejarlo libre? A Dios. Dios lo va a dejar libre. Libre de nuevo. ¿Y por qué? Otra vez nos estamos haciendo la pregunta incorrecta. No tenemos una respuesta cabal. Sin embargo, lo que hemos dicho es que Dios no hace nada sin un propósito. Todo lo que Él hace tiene un objeto, una meta, un fin que Él persigue. Y al menos, hermanos, aunque yo no le puedo dar la razón, porque yo le dije, para eso uno tiene que ser Dios.
Pero le puedo mencionar algo que uno nota al leer este libro de Apocalipsis, de por qué Dios no lo fulmina y por qué aún lo volverá a dejar en libertad. Y es por lo que uno lee ahí, como le digo, una razón es que Dios quiere mostrarnos a nosotros los seres humanos lo perverso que somos. No hemos llegado ahí, eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad. Pero, ¿qué es lo que Satanás hace cuando Dios lo deja libre de nuevo? Dice que sale a conquistar todas las naciones de la tierra. Y todos le siguen otra vez para rodear, dice, el campamento del pueblo de Dios y atacarlo. Después que esa misma gente ha disfrutado 1000 años, porque la palabra 1000 años se repite como 5 veces en los versículos que hemos leído hoy. 1000 años en los cuales el Señor reinará. Es el reino milenial, que se le llama así milenial por el tema de los 1000 años. Usted dirá, ¿cómo es posible que estas personas que por 1000 años, o sea, no estamos hablando, hermanos, de una semanita o de una vacación, 1000 años probaron, gustaron la bondad de Dios, ¿cómo pueden seguir a Satanás después de eso? ¿Cómo pueden creerle? Ahí es donde Dios nos muestra, fíjate lo que eres. Fíjate lo que eres. En el hombre hay tal maldad que se puede, hermanos, vivir en las mejores condiciones, en medio de la pureza, constatar uno el bienestar que trae la rectitud, la honestidad, la verdad, la justicia. Uno puede probar todo eso y después de haberlo probado, volver a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es malo. Y nosotros sabemos que el ser humano es malo. ¿Verdad que lo sabemos, hermanos? Que el ser humano es malo. Pero lo que no sabemos es qué tan malo es. Eso es lo que no sabemos. Y para Dios darnos la muestra final, lo va a dejar libre de nuevo a Satanás, para que quede en evidencia la maldad que hay en el corazón del hombre. No quiero decir, hermanos, con eso que esa es la razón por la cual el Señor solo arresta a Satanás y luego lo va a liberar. No, lo que estoy diciendo es que esa es una razón, ese es un propósito que el Señor tiene al no destruirlo de una vez, sino hacerlo pausadamente. Otras razones las tendrá Él, las cuales yo no se las puedo dar, porque como le digo, ahí hay que tener la sabiduría total de Dios para uno saber todos los propósitos que Él tiene. Pero uno, porque ahí lo dice la Biblia, es lo que le acabo de mencionar. Entonces vea cómo los planes de Dios siempre tienen un sentido. Y cuando nosotros nos preguntamos cosas como, ¿por qué razón si aquel fulano, él es un gran sinvergüenza, es un gran ladrón y es un gran blasfemo, y todo le va bien en la vida? Todos los negocios que hace le salen bien. Y yo que temo a Dios, yo que le sirvo a Él, apenas tengo media tortilla para la cena. Usted se pregunta ¿por qué? Y uno dice, ¿no es acaso eso una injusticia? O puede llevarle a preguntarse, bueno, ¿a dónde está Dios? Que dice que Él
bendice a los suyos y que su simiente no mendigará pan. Pero a mí me toca andar mendigando. Se pregunta, ¿dónde está ese Dios que prometió que mis hijos no van a andar mendigando? ¿A dónde están las palabras de David que dijo, no he visto justo desamparado? Y quizá usted se siente desamparado o desamparada. No es que esté desamparado, es que nosotros tenemos la vista muy corta. Pero Dios sabe ver por telescopio. Y Él tiene planes a largo plazo, que son los que Él va persiguiendo, para que podamos obtener lo mejor, porque todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Entonces, Satanás es atado por 1000 años. Y luego dice el versículo 4, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Fíjese que se nos da una descripción completa, porque habla de que había tronos y que en esos tronos se sentaron los que recibieron poder para juzgar, es decir, para gobernar, pero no dice quiénes son. Y eso es obvio, ¿no? Que el que se sienta en el trono se sienta para juzgar. Eso no es ninguna información. Lo que está diciendo es que vi tronos y vi que se sentaron. ¿Quién? ¿O quiénes? No lo dice. Y luego dice, vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. A esto ya los habíamos visto antes en el capítulo 6. Fueron descritos así como se están describiendo aquí. Bueno, allá era debajo del altar. Dice que vio las almas de los que habían sido martirizados, y aquí otra vez está viendo las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Oiga, no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. ¿De quiénes eran estos? Esas almas que Juan ve eran los mártires que se habían negado a someterse a los valores de la bestia. Porque como ya lo explicamos cuando pasamos allá por el capítulo 13, eso de la marca en la frente o en la mano es simbólico, o sea, no es real, no es literal, es simbólico. Y lo que está simbolizando es, hermanos, la adhesión o la aceptación de los valores de la bestia. Es decir, aquellas personas que se identifican con la obra de Satanás, con lo que él hace, son las personas que llevan la marca de la bestia, aunque no se las podamos ver. Pero estos son los que se negaron, y precisamente porque se negaron a vivir como Satanás quería que los seres humanos vivieran, porque se negaron a aceptar los valores diabólicos, es que terminaron siendo muertos. Fueron mártires, los decapitaron. Pero ahora, dice la parte final del versículo 4, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Ese, hermanos, es el triunfo de la verdad.
Y como ya lo hemos dicho desde que iniciamos el estudio de Apocalipsis, el Apocalipsis es un libro que nos da esperanza, nos habla del triunfo final del bien sobre el mal. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Porque en esta vida o en este siglo, para utilizar el lenguaje bíblico, ocurren cosas como las que decíamos anteriormente, que al pagano y blasfemo le va bien y al que teme al Señor le va mal. Bueno, eso es lo que dice el libro de Eclesiastés, ¿no? Que hay justos que les va como que si fueran impíos e impíos que les va como que si fueran justos. Hay justos que tienen la muerte de pecadores y hay pecadores que tienen la muerte de justos. Entonces son como las cosas de la vida que nos hacen pensar, entonces, ¿a dónde está el principio de la justicia? ¿A dónde está el principio de la verdad? ¿A dónde está el principio de Dios dando a cada persona lo que sus hechos merecen? Sucede que aquí en esta vida, hermanos, hay personas que mueren por causa del evangelio. Y uno dirá, entonces ahí el mal triunfó. Los cristianos somos el grupo más perseguido que hay en el planeta. Somos el grupo que más ataques de odio recibimos. Los datos muestran que cada 6 minutos un cristiano es asesinado por causa de su fe. No por metido ni por lenguón. Es asesinado por causa de la fe en algún lugar del mundo. Cada 6 minutos. Principalmente en Irak, Siria, Egipto, es donde se da la mayor cantidad de muertes. Pero hay otros países del mundo también. Uno puede preguntarse, bueno, ¿y a estos hermanos, hermanas que están matando cada 6 minutos? Ese es el promedio, que cada 6 minutos matan a un cristiano por causa de su fe. Dios no ve eso. Ahí es el mal el que está triunfando sobre el bien. Porque si lo mataron, hermanos, ¿qué esperanza queda? Lo mataron, lo mataron. Acabaron con esa vida. Uno podría decir, lo derrotaron totalmente. Sí, uno puede decir eso. Pero si ve las cosas desde la óptica puramente terrena. Sin embargo, cuando vamos al libro de la esperanza, que es Apocalipsis, cuando vamos al libro del consuelo, que es Apocalipsis, allí dice que esos que sufrieron por no someterse a los lineamientos del pecado y de Satanás, dice, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es la vindicación de Dios para sus mártires. Porque decíamos, bueno, los mataron, ahí los acabaron. Y Dios dice, no, no están acabados. Y ahí viene la esperanza del Apocalipsis. Volverán a vivir, resucitarán. Y no solo van a resucitar, resucitarán para reinar. Entonces, ¿quiénes son esos que se sentarán en los tronos? Hoy se nos está diciendo que son estos los que reinarán por 1000 años. Es decir, que la verdad siempre triunfa, hermanos. En la vida pueden haber muchas situaciones injustas, pueden haber a veces situaciones, hermanos, que uno dice, bueno, esta fue una situación ingrata, triste.
personas a las cuales las tratan injustamente. Pero no es el final todavía. El final está aquí. Por eso digo, Apocalipsis nos da un gran consuelo, una gran esperanza. La gente que dice, uy, es que a mí me da miedo, el Apocalipsis se me pone el pelo de gallina, la piel de gallina. Cuando leo Apocalipsis, a saber qué anda haciendo. Porque Apocalipsis de lo que habla es de la derrota de los malos y del triunfo de los que temen al Señor. Entonces, si a ti te pone la piel de gallina, pregúntate por qué. Pregúntate cuál es tu vida para que tengas temor del anuncio que Apocalipsis hace de la victoria del bien. Hace 3 años creo que fue, hermanos, yo recibí una invitación para ir a la ciudad de Washington, invitado por un esfuerzo a nivel mundial que se hace precisamente para concientizar acerca del tema de la persecución de los cristianos hoy en día. Bueno, habían representantes de varios países, no recuerdo cuántos, y a mí me invitaron para ir de parte de El Salvador. Y como es un país chiquito, solo una persona invitaron, pero países más grandes como México, que tienen millones de gente, o Brasil, eran grupos de 20, 30 personas que habían sido invitadas. Pero lo que le quiero decir es que en esta conferencia que duró como 4 o 5 días, estaban ahí presentes hermanos y hermanas que ellos mismos han sufrido persecución, o familiares de personas que han sido martirizados por causa del Evangelio. Hace unos, más o menos eso, 3, 4 años atrás, hubo un caso que se dio allá en el Oriente, con Oriente Medio, con este grupo que se hace llamar Estado Islámico, donde capturaron a un grupo de cristianos, y estos son los que los degollan así en video públicamente. Bueno, la cuestión es que eran 19 cristianos y había un número 20 que era musulmán, no era cristiano, pero también lo habían agarrado. Pero la cosa es que cuando él vio la valentía que tenían esos 19 creyentes, él se convirtió a Jesús. Y también él murió martirizado, mataron a los 20. Entonces, este video, como le digo, hace unos 3 o 4 años circuló por las redes, no era bonito, ¿no? Porque todos los arrodillaron en la playa y uno por uno lo fueron degollando. Mataron a los 20. En esta conferencia que le estoy hablando, llegaron las familias de 19 de ellos. Del 20 no, porque ellos eran musulmanes, ¿no? Y al hijo se los habían matado, pero porque lo habían capturado por error. Pero luego él dijo, no, mátenme con ellos, porque vio la entrega de ellos. Pero imagínense lo que significa eso, que estos padres, estos 19, porque eran jóvenes, muchachos, llegaran ahí para contar a los que estábamos ahí lo que para ellos significaba que sus hijos, hermanos, padres habían sido asesinados, degollados públicamente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y estos casos? ¿No es ahí el mal triunfando sobre el bien? Bueno, hubo todos los días, esos 4 o 5 días, hermano, habían como mínimo 4 testimonios. Era jornada cansadísima, hermano. Muy temprano se comenzaba en la mañana y se terminaba como 10 de la noche, o sea, todo el día ahí. Pero en ese día, cada día había como un promedio de unos 4 testimonios de personas que ellos habían sufrido persecución. Me recuerdo de un hombre, precisamente trabajando en Irak, cristiano,
que es capturado y se lo llevan y le ponen una capucha negra, se la amarran al cuello, a él lo secuestran de noche y se lo llevan. Y cuando ya lo tienen así encapuchado, entonces viene, sus torturadores agarran un martillo y le dejan ir un martillazo en la cabeza. Ellos pensaban que le habían golpeado la boca, porque le dijeron, te rompimos ya un diente, le dijeron. Pero no hay problema, le dijeron, porque tienes mucho más y nosotros tenemos mucho tiempo. Pero la cosa es que el golpe no le había caído en la boca, le había caído en la nariz y se la habían fracturado y él estaba sangrando. Bueno, esa fue la bienvenida que le dieron. Por alguna razón, un milagro de Dios, lo dejaron con vida, lo soltaron, todo golpeado, todo herido, toda martillada la cara. Él se recuperó y él estaba ahí dando su testimonio, contando. Y él todavía está en ese país. Usted quizás diría, yo salgo corriendo de ahí. Él está ahí, no se ha ido. Sabe que todo el mundo lo conoce, toda la gente sabe que ya la trataron de matar, pero él está ahí, ayudando a los refugiados que vienen de Siria, que son musulmanes. Pero ¿sabe lo más interesante? Que él decía que no solamente, porque todos ellos, los que dieron esos testimonios, coincidían en algo que a mí me llamó la atención. Espero que los demás que estaban ahí se hayan dado cuenta. Pero es que todos hablaban de esto, que hay un primer momento después de la experiencia de persecución, de maltrato, de tortura, o de que le asesinen a un ser querido. Hay un primer momento en donde la base es perdonar a quien le hizo el daño. Ese es el primer momento, que ellos logran perdonar a sus torturadores o a los asesinos de sus familias. Pero hay un segundo momento, y es cuando empiezan a amar a sus torturadores o a los que les asesinaron a su familia. Vea qué cosa increíble, ¿no? Que primero los perdonan y luego comienzan a amarlos. O sea, eso es ser verdadero creyente, hermano. Así es, ¿verdad? O es creyente aquel que dice, uy, la hermana ni me saludó, ya no voy a venir a la iglesia mejor. Ese es creyente. Estos son los creyentes. Pero entonces, ¿qué pasa con ellos? Y le digo, cada 6 minutos están asesinando a un hermano nuestro en algún lugar del mundo. En Egipto, las iglesias enteras llenas de personas les dan fuego, los queman vivos. Así es la cosa. Entonces uno puede preguntar, bueno, ¿a dónde está la justicia? ¿Dónde está el Dios de estos creyentes? Apocalipsis nos responde, volverán a vivir y reinarán con Cristo 1000 años. Amén. Aún no hemos llegado al final. Todavía no sabemos cómo será el final de nuestra historia. Por eso es que no debemos desalentarnos, sino que cobrar esperanza que aún si muertos, volveremos a vivir. Esa es la vindicación de Dios. Él está reafirmando que ellos tenían la razón. Por eso ya lo vimos anteriormente en Apocalipsis, que dice que amaron al Señor hasta la muerte, despreciándose a sí mismos, amaron más al Señor que a sí mismos. Y por eso el Señor los vindica, volviéndolos a la vida y reinando 1000 años con Cristo. Dice el versículo 5, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplan los 1000 años, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, cuando ahí dice la primera resurrección, hay que tener cuidado que
no lo está diciendo en el sentido ordinal, como los números ordinales, no que va primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. O sea, no es en ese sentido de que hay primera resurrección, segunda, tercera, cuarta, quinta. Es que solo se menciona primera resurrección, no se menciona segunda resurrección. Entonces, eso de primera no está hablando de orden, sino que está hablando de calidad. Es como cuando usted dice, es que mire, el queso que venden en tal lugar, ese es de primera calidad. Pero ¿qué quiere decir usted con eso? De que es de primera calidad. Quiere decir que hay otro queso que es de segunda, y otro que es de tercera, y otra que es de cuarta, y otra que es de quinta. Y que ya probó todos los quesos y que por eso usted sabe cuál lleva el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno lugar. No es así, o sea, no le importa a los demás, le importa este. Y por eso dice, este es de primerísima calidad. Y el de segundísima calidad no me importa. Me importa lo bueno. Eso es el sentido cuando dice primera resurrección. El contraste no es entre primera resurrección y segunda resurrección. No, el contraste es entre primera resurrección y segunda muerte, que es lo que se menciona en el versículo 6, donde dice: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte, ahí está, no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él otra vez 1000 años. Más adelante vamos a ver qué es esa muerte segunda. Entonces hay primera resurrección, y lo contrario de primera resurrección es la muerte segunda. Por eso dice: dichosos los que participan de la primera resurrección, que es la resurrección de vida, es la resurrección de los salvos, de los redimidos por el Señor. Esto es todo lo que Apocalipsis dice sobre el milenio. Estos 3 versículos del 4 al 6 es todo lo que Apocalipsis dice sobre el milenio, no hay nada más. Y usted ve que es muy poco. Muy poco para que sean 1000 años y que sea el reino de Cristo en esta tierra. O sea, lo que Jesús anunció, el reino que Él vino a anunciar es este. Y luego termina, porque en el 7, que lo vamos a ver en la próxima oportunidad, pero solo por dar esa lectura, dice: ¿cuándo se cumplan los 1000 años? Ahí ya terminó el milenio. Y lo que sigue es lo que seguirá el milenio. Entonces, Apocalipsis no nos dice mayor cosa sobre el reino de Dios, pero hay otros libros de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Porque recuerde que el reino es una promesa fundamentalmente para Israel. Dios le va a cumplir a Israel lo que les prometió. Porque aunque ellos hayan sido infieles y que hoy en día sean incrédulos, como dice Pablo, que hay un velo que les cubre los ojos y no pueden ver, no pueden creer. Son las ramas del olivo que han sido desgajadas y que en lugar de ellas nos injertaron a nosotros, que éramos olivo silvestre. Entonces, para ellos, aunque son todo eso, Dios les va a cumplir su promesa, porque Dios es un Dios de verdad y ninguna de sus palabras fallará jamás en ser cumplida. Así que, hermanos, seamos fieles a Él. No nos dobleguemos ante la envidia, el odio, los deseos de venganza, porque todo eso es la marca y el sello de la bestia. No nos amoldemos a los valores de Satanás, sino que vivamos conforme a los valores del reino de Dios, para que así podamos participar en su reino que será establecido en esta tierra. Vamos a cerrar nuestros ojos.